Hello, hello, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer les fallé porque les había dicho que los lunes les iba a tratar de compartir algo sobre homeschool. Originalmente esta página era solo de homeschool para quienes son nuevos y nos siguen desde hace poco. Y pues en esta página compartíamos solamente cosas de la educación desde casa. Más adelante nuestro proyecto como familia fue cambiando y decidimos compartir otras cosas con ustedes respecto a nuestra dinámica familiar, consejos, tips, inspiración positiva en medio de un mundo de tantas cosas negativas. Así que aprovecho ahora a no olvidarme de compartir cosas sobre este tema porque sé que muchas personas nos siguen por eso. Entonces, el día de hoy les quiero desmentir 3 mitos de la educación en casa. Por si no lo saben, pues nosotros tenemos 10 años de estar educando en casa a nuestros hijos. Han sido 10 años súper interesantes. Hemos aprendido muchísimo. Tengo un video por aquí en la página sobre por qué decidimos educar desde casa. Así que si lo encuentro se lo voy a compartir y si no pueden buscar y aparece aquí en el muro de nuestra página. Bueno, el primer mito y el más conocido que se escucha es que los niños o las personas que hacen homeschool no socializan, son antisociales o se vuelven antisociales. Y les puedo decir con toda certeza que este mito es solo eso, es un mito. Después de 10 años de estar educando desde casa en distintas circunstancias, porque han habido años en que nuestros hijos han hecho muchos deportes, han estado en extracurriculares y demás, y han habido otros años en que no, en que han tenido menos actividades fuera de casa en términos de extracurriculares, pero todavía han participado en otras cosas en donde ellos podían socializar. Y en todos los casos, les puedo decir que al final de cuentas tú puedes hacer homeschool y puedes estar en un colegio y puedes ser una persona antisocial. O sea, no tiene que ver el sistema educativo que elijamos con eso. Lo que sí es que si tú educas en casa, tienes que ser intencional en esa parte, ¿verdad? Tienes que pensar en esa parte, tienes que buscar oportunidades de que compartan con otra gente. No precisamente con niños de su exacta misma edad, pero sí que se relacionen con otra gente. Lo cual pues podría ser como que otra cosa, ¿verdad? Que podríamos hablar de este tema, que es que las personas piensan que la única forma que un niño socialice tiene que ser con niños de su misma edad. Y entonces me voy a dar el atrevimiento de contarles, siempre bajo mi experiencia y la de muchas familias que hacen homeschool en Guatemala, que tengo el gusto de conocer, que el colegio no es el mejor lugar para socializar. Es uno de los lugares en donde se puede socializar, pero no es el mejor para socializar y les voy a decir por qué. Porque en el colegio tú estás en un grupo reducido de personas de tu misma edad. Esto se hace con un objetivo, evidentemente, porque se presume o se asume que los niños de la misma edad tienen más o menos las mismas necesidades de aprendizaje y entonces los ponemos todos juntos en un lugar para que sea más fácil para la persona que tiene que transmitirles sus conocimientos. Pero la realidad es que cuando tú estás en un gran grupo de personas de tu misma edad, vamos a pensar en un aula de tercero primaria de niños de entre 9 y 10 años, y todos tienen la misma edad y todos tienen básicamente, podemos tener alguna excepción, ¿verdad? Pero lo común es que todos tienen el mismo tipo de madurez, o sea, vamos a hablar en buen chapín, son fregones, les gusta llamar la atención, interrumpen, obviamente quieren pertenecer, tienen grandes ideas y son creativos. Pero también vienen entonces las cositas de cada uno individuales, ¿verdad? Que traen de casa. Pueden ser buenos hábitos, pueden ser malos hábitos. Pero al final, cuando tú estás acompañado durante 8 horas por personas de tu misma madurez, tú no puedes madurar más allá que lo que tú recibes todos los días. Entonces, a veces, y esto lo puedo decir de mi perspectiva de maestra, yo estuve en el sistema mucho tiempo tradicional trabajando. Cuando uno está de maestra,
en esos ambientes de colegio, uno se puede dar cuenta que siempre hay mucha frustración, especialmente en ciertas etapas, porque los niños pareciera que se contagian unos a otros de ciertos malos hábitos o malas costumbres, ¿verdad? Que interrumpen mucho, si empieza a molestar uno, molesta al otro, y bueno, ahí viene lo de la presión social, pero la realidad es que también no puedes esperar que hayan niños que maduren más pronto en ciertas cosas, en su comportamiento y demás, cuando estás 8 horas seguidas con 25 otros niños que quieren hacer exactamente lo mismo que tú. Entonces, por eso yo digo que el colegio es una de las oportunidades que los niños tienen si van a un colegio de socializar, pero no es la mejor socialización. Pienso que la mejor socialización ocurre en otros lugares en donde hay diversas edades y contextos y estatuses sociales, muy importante. Por eso creo que, por ejemplo, una actividad extracurricular te va a proveer mejor socialización porque vas a aprender a relacionarte con alguien que no es necesariamente de tu edad. Podemos pensar en una clase de natación en donde sí puede ser que haya un rango de niños entre 9 y 12 años, pero por lo menos ya tienes un rango más, ¿verdad? Ya no es solo de 9 años. Y entonces vas a estar por nivel. A lo mejor va a haber una niña de 6 años, porque a veces pasa. A mí me pasó en las clases de natación de mis hijos, que ponían niñas chiquitas o niños chiquitos con mis hijos un poco más grandes, pero porque ellos ya habían subido de nivel y entonces no puedan quedarse en un nivel demasiado fácil para ellos. Y tiene sentido, ¿verdad? Y realmente la educación es igual. Hay niños que van muy rápido y otros que van más lento y otros que van promedio. Entonces, tenerlos todos juntos es simplemente por facilidad de la institución, porque si no, ¿cómo más lo haríamos, verdad? Y por evitar, pues, que los niños se confundan, pero porque no están en un ambiente tan controlado, porque son muchos niños. Entonces, podemos pensar en el caso de un grupo de la iglesia en donde hayan niños de distintas edades que están bajo el control de una persona, obviamente que tiene que ser responsable, y entonces vas a conocer a personas y escuchar a personas hablar y referirse a ciertas cosas con otra madurez. Por supuesto, alguien tiene que estar ahí guiando, un adulto, lo que sea, la interacción. Pero pienso que es importante, ya sea que estés en casa o que estés haciendo homeschool, que siempre tengas esas oportunidades de socializar, que no sean estrictamente con niños de tu edad. ¿Y saben por qué esto es tan importante? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de qué difícil es, por ejemplo, cuando un joven adolescente no está acostumbrado a los niños chiquitos o a los bebés? Muy difícil que a veces sepan reaccionar ante ciertas situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Está un adolescente que no tiene hermanitos chiquitos, quizás, y en el colegio pues está con sus amigos de 14, 13, 14 años y de repente se topa con un muchachito que tal vez está en una etapa de los 3 o 4 años y el niño va corriendo y hace muchas preguntas y se le acerca y le pregunta muchas cosas y el adolescente a veces tal vez se siente incómodo, no sabe qué decirle, está desesperado de que le estén hablando y en vez de tenerle paciencia puede ser que le diga algo así como grosero. Eso puede ser un ejemplo de una circunstancia. Miles podemos imaginarnos de escenarios que podrían suceder así. Pensemos, por ejemplo, en un niño que no está acostumbrado a tratar a personas mayores, a un anciano. Y entonces nos lo encontramos que es bien difícil cuando salimos en público, a un lugar público con otras personas, en un restaurante, que deje de correr porque cada vez que pasa corriendo le pasa machucando el zapato a la persona de 90 años que está sentada con su familia en la mesa y no entiende por qué es tan importante que no lo haga o por qué la gente se enoja de que lo esté haciendo, porque no está acostumbrado a saber cómo es el ciclo de la vida en cada momento, ¿verdad? Entonces, por eso creo que también es importante si nosotros, y esto especialmente para personas que tal vez tienen hijos únicos o no tienen mucha familia, buscar ambientes así donde puedan aprender a comportarse con gente de diferente edad. Esto es importante. Es muy importante, yo creo que para todos.
si no tienes la oportunidad y ves que tu hijo no se sabe comportar, por ejemplo, con un bebé, ¿verdad? Entonces a veces están también, puede ser un adolescente, un niño o incluso una persona mayor que nunca se acostumbró hasta a tratar a los niños, que se enfade porque un bebé está llorando. O sea, eso pasa en lugares que uno frecuenta. A mí me ha pasado con personas, incluso en la iglesia, que se pueden enojar porque mi bebé está llorando o porque se está quejando mientras yo le preparo una pacha, ¿verdad? Y cuando tú ya a veces te acercas e investigas, muchas veces te das cuenta que estas personas llevan mucho tiempo de vivir solas. O puede ser que hayan tenido hijos, pero hace mucho tiempo, o nunca tuvieron hijos y simplemente no les tienen la paciencia, ¿verdad? Pasa cuando te metes a un avión y ves que la gente espera que un recién nacido esté impecablemente portado, porque hay una falta de empatía. Y yo creo que eso es importante. Es importante eso, em, que nuestros jóvenes y nuestros niños aprendan a tratar a diferentes personas de diferentes edades. Entonces, en lo de la socialización, mi experiencia ha sido que si tú eres un papá que busca momentos para que tus hijos socialicen, tus hijos van a ser sociables. Pero si tú eres un papá que le da mucha pena, y te limitas solo a lo del colegio, por ejemplo, puede ser que tu hijo va al colegio, está todo el día con esos niños, pero es un niño tímido, no le gusta hablar con nadie, no se junta con nadie y también afecta la personalidad, ¿verdad? O sea, creo que esa es una idea que ha nacido de la ignorancia, de, de cómo era tal vez antes el homeschool, porque sí es cierto que antes las personas que hacían homeschool, estoy hablando hace 30 años, ¿verdad? En otros países, por lo menos porque aquí era todavía reciente, ¿verdad? Pero las personas que hacían homeschool, las familias que usaban este sistema educativo, casi no podían socializar con nadie porque pues no teníamos tanta tecnología, no sabíamos dónde encontrar otras familias que hacen lo mismo y pues era un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ahora estamos en otra era totalmente que nos conecta con muchas personas. Entonces, y les digo una cosa, lo interesante es que, al menos por ejemplo en mi caso, la mayoría de los amigos de mis hijos no son homeschoolers, son niños de colegios. Entonces, cuando la gente dice algo así como un comentario como, pero ¿qué vas a hacer? Me lo han dicho muchas veces, ¿qué vas a hacer cuando tu hijo vaya al mundo real? Y así como, si tú piensas que cuando tu hijo va a un colegio tradicional está teniendo una buena idea del mundo real, yo pienso que no lo está teniendo porque no tiene responsabilidades aparte de simplemente entregar sus tareas, no se relaciona con personas de otras edades, tiene que trabajar porque se le pide y se espera que va a ganar una nota por eso. O sea, yo podría debatir lo opuesto, yo podría decir lo opuesto, que es que las personas que hacen homeschool, los niños que hacen homeschool, están más en el mundo que las personas que van al colegio. Entonces, podríamos debatirlo de los dos lados, pero no es cierto. Ese no es un facto, dice, ¿verdad? No es un hecho que los niños que hacen homeschool no vayan a saber desenvolverse en el mundo real, porque realmente la flexibilidad que nos provee este sistema nos permite hacer muchas actividades fuera del contexto familiar, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de familias, diferentes tipos de homeschool y diferentes estilos de hacer el homeschool, que todos son válidos y todos son únicos de cada familia, pero al final de cuentas, la socialización no va amarrada al estilo educativo que escogemos. Tiene que haber intencionalidad. O sea, yo he conocido niños que van a colegios que no son sociables. O sea, tú te los encuentras en la calle y los saludas hola, ¿cómo estás? Y como decimos en Guatemala, puros pollos comprados. O sea, no te van a hablar porque no están acostumbrados a hablar con adultos, solo con niños de su edad. Entonces, creo que tenemos que como desligar esas dos cosas. Homeschool no es equivalente a ser antisocial ni a tener una vida social, o, ¿verdad? Sí, reducida. Eso depende de cada familia. Entonces sí, hay que ser intencionales, pero no tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. Y bueno, vamos a agarrar otro mito. A ver, otro mito del homeschool que es muy, muy común es que los chicos que hacen homeschool
no van a la universidad o van a tener problema para entrar a la universidad o no van a poder completar sus estudios porque como no se sabe ni qué hicieron y que no está validado, etcétera, etcétera, etcétera. También otro mito. Cada país tiene sus regulaciones sobre la educación en casa. En Guatemala no existe la educación en casa como tal, lo que existe es la educación a distancia. Pueden investigarlo, pero hay colegios que utilizan ese sistema a distancia, tienen currículums completos y hay personas como nosotros, nuestra familia, que hace homeschool independiente avalado con una escuela Sombría extranjera y validado aquí frente al Mineduc con otra escuela Sombría. De manera que salen con 2 diplomas, uno de Guatemala y uno internacional y una escuela privada americana. Entonces, hay muchas formas de hacer homeschool y no es cierto que no van preparados académicamente. Volvemos a lo mismo. Así como un niño puede ir al colegio toda su vida y no prestar atención a nada y no entrar a la universidad, un niño que hace homeschool podría pasar por lo mismo, pero no es porque haga homeschool. Eso todo depende de la intencionalidad de los papás y del niño, ¿verdad? O del joven en cumplir con lo que tiene, los conocimientos que tiene que tener para entrar a la universidad. Entonces creo que otro mito, ¿verdad? Tengo muchas amigas y amigos que ya tienen hijos graduados de homeschool aquí en Guatemala, ya estudiando medicina, estudiando derecho, algunos con becas en España, otros con becas en las universidades americanas, y hay una alta preferencia para becas en Estados Unidos específicamente para chicos que hacen homeschool. Y la razón, o sea, una de las muchas razones es por la forma en que han aprendido a trabajar, sobre todo si empezaron desde chiquititos, porque son personas muy independientes que trabajan muy bien solos, tienen mucha iniciativa, no esperan a que nadie les venga a pedir las cosas. Entonces, cuando entran a la U, yo no soy homeschooler de hacerlo yo en mi niñez, ¿verdad? O sea, yo solo lo hago con mis hijos, pero yo nunca fui homeschooler. De hecho, estuve en 7 colegios distintos. Y la verdad es que puedo decir, o sea, comparando, ¿verdad? Que las personas o los estudiantes que hacen homeschool desde chiquitos son personas que tal vez van mucho más preparadas para el cambio abrupto que es de la independencia en la universidad que uno que estudió en un colegio. O sea, yo el primer día que fui a la universidad me fueron a dejar mis papás y yo pensé en mi mente que ellos se iban a bajar conmigo y que me iban a enseñar mi clase. Y cuando vi que no se bajaron y empezaron a arrancar el carro, adiós, mi hija, buena suerte. Y yo, no, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo que a dónde vamos? Pues tú tenés que ir a tus clases. Y yo, no van a entrar conmigo, no me van a ir a enseñar la clase o presentarme a los licenciados. No, mija, o sea, esto es la vida adulta, anda. Y me acuerdo que yo iba con las piernas, me temblaban, me perdí, no entendía qué tenía que hacer. O sea, me sentaba y esperaba como que me dictaran algo, pero no fue así. Entonces yo, bueno, aprende uno a tomar notas y todo, pero son cosas que nunca realmente hiciste a menos que te lo propiciaran en el colegio, ¿verdad? Entonces, yo siento que los homeschoolers tienen ventaja cuando entran a la U en el sentido de la experiencia, en el cambio, ¿verdad? De estar sentado siendo un alumnito que te dicen qué hacer, a tú entrar y ser independiente, porque así trabajan toda la vida los homeschoolers, o sea, los papás no estamos lado a lado con ellos, después de cierta edad, ¿verdad? Entonces mis hijos grandes, por ejemplo, ellos trabajan completamente solos y yo solo me meto si algo no entienden y si yo no tengo la respuesta para ayudarles a resolver cómo encontrar la respuesta o abocarnos a alguien que nos pueda ayudar con resolver dudas de algo, ¿verdad? Así que es en respuesta a eso, si los niños que estudian en homeschool salen y van a la universidad igual o buscan otros caminos, porque otra cosa importante es que muchas familias que hacemos homeschool estamos creando emprendedores, entonces ponemos mucho énfasis en que ellos sepan defenderse. Por ejemplo, mis 2 hijos, mi nena de 15 y mi hijo de 17, ambos ellos dan clases intensivas de inglés por las tardes y algunos homeschoolers por la mañana y tienen alumnos casi todos de colegio, ¿verdad? Entonces ese es su emprendimiento.
Mi hijo también da entrenos de básquetbol y cobra, o sea, y los dos tienen sus ingresos, ¿verdad? Que ellos hacen para gastárselo en las cosas que ellos quieren. Mi hijo, el de en medio, él se moría por trabajar y obviamente él todavía es chiquito, pero entonces él le ofrece a los vecinos caminar a los perritos y él hizo su negocio, entre comillas, de, de caminar a los perritos y él se gana su dinero, tiene sus clientes caninos a quienes lleva a pasear y él está encantado haciendo eso. Entonces, creo que la mente que se crea cuando llevas toda la vida haciendo homeschool, por ejemplo, mis dos grandes sí hicieron 2 años de preprimaria, pero ya los otros nunca, no saben ni cómo se mira un colegio por dentro, esa es la realidad. Eh, bueno, o sea, somos una familia que trata de incentivarlos a que emprendan, a que aprendan a ganar dinero. Entonces ellos tienen ventaja porque imagínense, cuando ellos salgan ya graduados, no es que van a entrar al mundo laboral, o sea, ellos ahorita tienen que hablar con padres de familia, de los alumnos que ellos deciden tomar, tienen que escribir circulares si hay un feriado, tienen que hacer reportes de lo que han hecho en clase, tienen que hacer evaluaciones, tienen que dar explicaciones, a ver si hay un problema con el alumno, tienen que hablar con los papás. Ellos han aprendido a abocarse a los adultos y a ofrecerles lo que están haciendo y entonces ha sido toda una experiencia que a uno le toca usualmente después de graduarse y es como un cambio muy grande, pues así como, wow, bienvenida al mundo real, te toca ir a una entrevista de trabajo, te toca hablar con esta gente, y son cosas que ellos ya las hacen. Entonces ellos no tienen pena, no tienen vergüenza, de verdad que no tienen vergüenza. Y creo que eso es algo muy bueno. Entonces, como esto no es para decir que el sistema tradicional sea mejor o peor que esto, o el homeschool sea mejor o peor que esto, sino que es solo para comentarles y contarles para los que son curiosos y tal vez están considerando este estilo de educación, pues cómo es y estos mitos que yo siento que tienen mucho a las familias de dar el salto, ¿verdad? Y luego, pues un tercer mito que podríamos decir del homeschool es que los niños que hacen homeschool no hacen nunca nada. Eso lo he oído muchas veces, que siempre están en su casa, que solo juegan, que solo salen, que no hacen. Pero la realidad es que a veces si tú tienes un hijo homeschool y tú tienes que parar el homeschool, que tienes que ir a hacer la compra, te lo llevas contigo al súper. Interrumpes un ratito las clases y te vas. Y la gente que los ve, pues no sabe, no sabe que ellos hacen homeschool, pero se preguntarán, ay, este niño, ¿qué hace afuera a estas horas, en vez de estar en el colegio? Y también, pues es cierto que es una responsabilidad de los papás. Entonces, nosotros realmente educamos o hacemos nuestro homeschool muy responsablemente, con mucha estructura, pero porque es lo que nos funciona a nosotros. También no hay un solo estilo de hacer homeschool. Hay familias como que tal vez por lo que vemos en las redes, a veces pensamos es que el homeschool tiene que ser así como una experiencia. Vemos como el world schooling, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, es que así tendría que ser, yo tendría que estar acampando, llevando a mis hijos a los ríos, escalando un volcán, y entonces eso sí es homeschool. Pero si lo siento hacer trabajar en un libro, eso no es homeschool, porque eso es puro colegio. Pero es que no es cierto, porque, por ejemplo, mis hijos, varios tienen déficit de atención. A ellos no les funciona que yo me los lleve a un día entero o todos los días a un lugar donde hay mucha naturaleza y pretendamos ahí recibir una clase, porque seguramente se van a distraer mucho. Entonces, esas son cosas que hago en momentos especiales, ¿verdad? Pero realmente para mí mi homeschool es más estructurado y más tradicional, más clásico, en que usamos libros, en que seguimos un currículum, aunque yo lo arme, pero vamos siguiendo ciertos lineamientos, vamos, ¿verdad? Y hay otras personas que hacen otro tipo de homeschool que es mucho más estar afuera y hacer cosas, y las dos formas son válidas siempre y cuando cumplamos con los conocimientos académicos que va a necesitar nuestro hijo si decide tanto estudiar la universidad como encontrar un trabajo antes de estudiar cualquier otra cosa. Entonces, realmente creo que al final lo que importa es la responsabilidad que tenemos los papás, y esto puede suceder en un colegio tradicional también. O sea, puede pasar que tú tengas a tu hijo en un colegio tradicional, pero no tienes ni idea qué está aprendiendo.
sea, saca malas notas y bueno, vas a que te hable el maestro, pero no haces nada. O sea, esto puede pasar en los dos ambientes. Yo creo que es importante decirlo así, y hago mucho esa comparación porque no se trata de decir, es que homeschool es mejor, es que tradicional es mejor, es que privado es mejor, es que público es mejor. No, es que al final somos los papás los que vamos a hacer esa diferencia, ¿verdad? Y no se trata de dinero necesariamente, no se trata de solo de lo material, se trata de intencionalidad, ¿verdad? O sea, si yo hago homeschool, ok, ¿cómo va mi hijo en esto? ¿Qué miro yo que le falta? Hay que cambiar algún material, hay que conseguir otra cosa. ¿Cómo voy a evaluar a mis hijos? O sea, puede ser que bueno, algunos se evalúan con exámenes, otros tienen actividades evaluativas o por proyectos, en fin. Ese mundo, el mundo del homeschool es, o sea, el cielo es el límite, ¿verdad? Y no podemos decir que una cosa sea mejor que la otra porque realmente el homeschool tiene un propósito y es adaptarse a las necesidades de cada familia. Entonces eso sería desmintiendo ese mito, que los niños homeschoolers no hacen nada. Miren, en mi caso, mis hijos homeschoolers hacen mucho y a veces hacen de más. A veces yo tengo que poner el freno y decir, no, ok, tengo que repensar porque están haciendo demasiadas cosas y están pasando, por ejemplo, demasiado tiempo, yo qué sé, haciendo materias escritas, pero les hace falta esto o más exposición de temas que puedan hablar o lo que sea, ¿verdad? O sea, eso lo vamos manejando. Pero, digamos decir, es que un niño que hace homeschool no trabaja suficiente o nunca hace nada, eso es un prejuicio, ¿verdad? Y la otra cosa es que también pensemos en que cuando tú estás en un colegio, tú tienes que estar 8 horas ahí y tienes trabajo y tienes tarea porque realmente al maestro no le da tiempo de darte y explicarte un tema bien, solo a ti frente a frente, para que tú lo entiendas rapidito y entonces ya desolvidarte olvidarte de tener que hacer trabajo extra porque realmente estás trabajando en clase todo, o sea, estás haciendo todo en clase, ¿verdad? En homeschool, pero en el colegio tradicional, creo que a mí se bola, ¿verdad? En el colegio tradicional, pues nosotros los maestros le damos al niño el tema, hay una actividad inicial, hay una actividad de motivación, que 3 actividades de desarrollo, una actividad evaluativa, una actividad de revisión. Miren, es solo la planificación, solo miren la planificación de una clase de un maestro. En cambio, en homeschool es una cosa natural, es así como, mira, vamos a aprender qué es un verbo. Entonces te voy a decir unas palabras y las vas a hacer y saltar, jugar, danzar. Ah, bueno, ¿qué hiciste? Hiciste acciones. Bueno, esos son los verbos. Se acabó la explicación. Ahora vamos a abrir el libro y vamos a trabajar. Circula los verbos en las siguientes oraciones. O sea, lo que en la clase te toma 45 a 50 minutos impartírselo a 25 o 30 niños, en homeschool tú lo haces en 5 o 6 minutos y luego ya es trabajar. Por eso es que los niños homeschoolers, a veces, digamos, normalmente uno no se tarda más de 4 o 5 horas en los grados high school, ¿verdad? En terminar todas las clases, porque no tienes tareas, porque es que, ¿cómo vas a tener tareas si tú mismo estás entendiendo el tema y ya haciendo la práctica? O sea, la tarea en los colegios es porque la maestra y el maestro no pueden cerciorarse que cada uno de los niños haya entendido. Entonces hay que mandar trabajo de refuerzo a la casa para que practique por si acaso no entendió. Entonces al día siguiente te diga, ay, Miss, no entendí. Y tú ya te enteras y tú ya le ayudas, ¿verdad? Pero en el caso de los homeschoolers, no. O sea, tú estás ahí enfrente de ellos para resolverle la duda y, y terminan muy rápido. Por ejemplo, mi hija Lasne, que está en primero primaria, que es second grade, ella trabaja más o menos 5 a 6 clases diarias y las termina todas en menos de 2 horas, porque ella tiene, o sea, ella es así, primero, y porque los contenidos, ella los entiende rápido, los trabaja y se acabó, y luego ella juega. Y a veces esas 2 horas y media o 2 horas no suceden de un solo, así en un bloque, ¿verdad? Sino que trabaja 1 o 2 clases, toma un receso de 10 minutos, trabaja otra clase, va y refacciona, trabaja otras 2 clases. Entonces ella decide si quiere acelerar su día y trabajar recorrido o si siente que mejor quiere hacer sus recesos de por medio, ¿verdad? Entonces creo que viene mucho de que estamos acostumbrados a la carga académica tan grande que tienen los colegios. Y por eso siento
¿verdad? Que tenemos también a veces cuando pasamos a homeschool, tenemos una expectativa de lo que va a ser nuestro homeschool y todo lo que se va a observar materialmente que trabajan. Y cuando empezamos nos damos cuenta que, ay, juela, o sea, yo planifiqué 4 horas de clase y resulta que pasó 1 hora y media o 2 horas y ya terminaron todo. ¿Y ahora qué? Pues, pero es que es normal, eso está bien, porque quiere decir que el homeschool te está dando lo que el homeschool tiene que darte. Pero, Esto significa ya te tardaste, aquí está tu coca. Ay, gracias, mi amor. Tan chulo él. Entonces, perdonen que este video es larguísimo, pero miren, yo antes hacía solo videos así y luego empezó todo esto de los reels y todo y la corteza frontal de la juventud se fue por la ventana y entonces hemos tenido que reducirnos a hacer videos así de 2, 3 minutos y la gente ya se aburre, pero como esto es para gente interesada en homeschool, sé que si sigues aquí conmigo después de 30 minutos es porque verdaderamente te interesa. Y si no, pues ya te fuiste y feliz tarde. Así que esos son los 3 mitos que les voy a compartir el día de hoy. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué otra pregunta tienen específicamente de homeschool? No importa si es una pregunta atrevida, digamos en el sentido de que, ay no, qué pena preguntarles porque no las quiero ofender. No, o sea, yo sé que esto es por fines informativos. La verdad es que a mí es difícil ofenderme, sobre todo cuando estoy muy segura de lo que estoy haciendo. Entonces creo que es una virtud que tengo y no me ofendo. Me gusta ayudar a la gente a entender algo que no entienden o a ver algo que tal vez no se imaginaban que estaba ahí. Así que pregúntenme en los comentarios, pregúntenme. Si entendieron eso es porque están ahí por mi edad. Así que les mando un gran abrazo y pues cuéntenme qué otra cosa les puedo responder de homeschool. Estoy tratando de renovar los videos que tengo aquí en este canal para que más personas puedan empezar en este sistema. Yo trato de responder mensajes cuando me escriben en la página. A veces me tardo unos días o se me olvida. Vuélvanme a escribir. Yo trato de contestar siempre y me gusta que interactúen y que les interese algo, ¿verdad? De lo que podamos ayudarles. Un abrazo.